Ahora, veremos una aplicación de la ley de enfriamiento de Newton dada por esta función aquí, T de T es igual a veces e elevado a la potencia de kT. Más T sub S donde T de T es la temperatura del objeto, A es una constante, K es la velocidad de enfriamiento expresada como decimal, T es el tiempo y T sub S es la temperatura del brazo circundante. Echemos un vistazo a nuestra pregunta. Se saca un pavo de tofu de un horno cuando su temperatura ha alcanzado los 165 grados y se coloca en una mesa donde la temperatura es de 78 grados Fahrenheit. Entonces, si el pavo se saca del horno cuando alcanza 165 grados, eso significa que T de 0 debe ser igual a 165 grados. Como la temperatura del brazo circundante es de 78 grados, sabemos que T sub S es igual a 78. Ahora, mirando esta primera pregunta, también se nos dice que la temperatura del pavo es de 142 grados después de media hora. Como tendremos nuestra función escrita en términos de minutos, esto nos dice que T de 30 debe ser igual a 142. Nuevamente, después de 30 minutos, la temperatura del pavo de tofu sería de 142. Toda esta información nos permitirá encontrar nuestra función, T de T. Comencemos con el hecho de que T de 0 es igual a 165. Entonces T de 0 sería igual a 1 veces e elevado a la potencia de k veces t, pero t es 0, entonces tenemos e al 0 que es igual a 1, y a veces 1 es solo un plus t sub s que es 78 grados. Debe ser igual a la temperatura inicial de 165. Así que si restamos 78 en ambos lados, podemos determinar el valor de A. A es igual a 87. Así que ahora sabemos que T de T debe ser igual a 87 veces e elevado a la potencia de kT más 78. Ahora, necesitamos encontrar el valor de K, que es la velocidad de enfriamiento expresada como decimal, y podemos hacer esto porque sabemos que T de 30 es igual a 142. Avancemos y hagamos esto en la próxima diapositiva. Como sabemos que T de 30 es igual a 142, tenemos T de 30 sería igual a 87 veces e elevado a la potencia de, esto sería 30K ya que T es igual a 30 más 78. Y esto debe ser igual a 142. Ahora, resolveremos esta ecuación para K, así que queremos aislar la parte exponencial, así que comenzaremos restando 78 a ambos lados. Esto nos da 87 veces los 30K. Es igual a 142 menos 78 es igual a 64. 78 is equal to 64. Dividiremos ambos lados por 87. Así que ahora hemos elevado a la potencia de 30K. Es igual a la fracción 64/87. Ahora, para resolver K, tomaremos el logaritmo natural de ambos lados de la ecuación. Esto nos permitirá aplicar la propiedad de poder de los logaritmos aquí para que podamos tomar estos 30K y moverlo al frente, así que ahora tenemos 30K veces el registro natural E. Pero el logaritmo natural es igual a 1, así que solo tenemos 30K debe ser igual al logaritmo natural de nuestra fracción 64/87. El último paso aquí es dividir ambos lados entre 30. Este cociente aquí nos dará el valor aproximado de K y, por lo tanto, nos dará nuestra función de temperatura. Continuaremos y redondearemos esto a 6 decimales, así tendremos negativo 0,10234. Lo que significa que nuestra función T de T es igual a 87 veces e elevado a la potencia de negativo 10.234 toneladas. Donde T es el número de minutos más 78. Entonces, para determinar la temperatura a los 40 minutos, necesitamos evaluar T de 40. Entonces, para T de 40, sustituiremos 40 por T. Entonces tenemos E para el poder de negativo 0,10234 veces 40. Y luego más 78. Así que ahora volvemos a la calculadora.
Entonces, después de 40 minutos, la temperatura es de aproximadamente 135.8 grados. Ahora, para la segunda pregunta, queremos saber cuándo el pavo de tofu se enfriará a 95 grados Fahrenheit, lo que significa que queremos saber cuándo TDT es igual a 95. Entonces queremos resolver la ecuación, 87 veces a la potencia de negativo 10.234 toneladas más 78 es igual a 95. Entonces aislaremos la parte exponencial, tomaremos el logaritmo natural de ambos lados y luego resolveremos t. Entonces, para el primer paso, restaremos 78 en ambos lados. Entonces tenemos 87. E a la potencia de negativo, 10.234 toneladas. Es igual a 17. 17. Continuaremos esto en la próxima diapositiva. Siguiente paso, divide ambos lados entre 87. Esto se simplifica a 1. Así que ahora, tomaremos el registro natural de ambos lados, y luego aplicaremos la propiedad de poder de los logaritmos aquí. Puedes mover esto al frente. Observe cómo tenemos este tiempo de registro natural, pero de nuevo, el registro natural es igual a 1, así que esto nos deja igual al registro natural de nuestra fracción aquí. Último paso, dividir por nuestro coeficiente de t. Y esto nos dará el valor aproximado de t o cuánto tiempo lleva calentar el pavo de tofu para alcanzar los 95 grados Fahrenheit. Por lo tanto, el pavo de tofu tardará aproximadamente 159,5 minutos en alcanzar los 95 grados Fahrenheit cuando la temperatura ambiente sea de 78 grados Fahrenheit. Espero que hayas encontrado esto útil.